Bienvenidas y bienvenidos a la sección La Entrevista de su programa Miradas. Marzo es el mes de la mujer y para hablar sobre la participación política de este sector nos acompaña Mitzi Arias. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Mitzi es socióloga con conocimientos en ciencia política, enfoque de género y trabaja en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI. Para entrar en materia, históricamente en El Salvador, en los últimos 10 años, ¿en qué espacios las mujeres han tenido mayor participación y menor participación política? Bueno, yo creo que justamente en el marco del cumplimiento de ya más de 10 años de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que incorpora una cuota de género para la conformación de planillas de candidaturas a cargo de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, consejos municipales. Es interesante hacer como una evaluación de cuáles han sido los cargos que las mujeres han ocupado, ¿verdad?, en estos 10 años. Y creo que los datos nos han mostrado que a partir de la aprobación de esta cuota sí ha habido, digamos, un leve incremento de la inscripción de mujeres en las planillas de todos los partidos políticos, ¿verdad? Porque si los partidos políticos no cumplen con esta medida, no son inscritos por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, digamos que esa medida debe ser efectiva. En el caso de la Asamblea Legislativa, me parece interesante que las candidaturas de las mujeres, por ejemplo, han rondado el 40%, por ejemplo, el 35% y el 40%, digamos que se ha mantenido como en ese porcentaje a través de estos años y en las elecciones que se han realizado. Y al contrario, las diputaciones en suplencia son las que han recibido mayor inscripción de las mujeres. Entonces vemos aquí cómo los partidos políticos, y creería yo que también se da el mismo caso para los consejos municipales, son, digamos, las suplencias las que las mujeres han ocupado en mayor proporción, al menos en las candidaturas. Y ya cuando resultan electas, en el caso de la Asamblea Legislativa, este 40% se reduce a un 30%. Entonces, y es así, ¿verdad? Mientras no haya quizás más candidaturas de mujeres en cargos de propiedad, de igual manera su elección no va a reflejar ese porcentaje. Y en el caso de los consejos municipales, que es variado, ¿verdad?, por la planilla cerrada, la fórmula que se utiliza, creo yo que también los porcentajes han sido mínimos. Bien, en febrero y en marzo hemos tenido elecciones para presidente, diputados y alcaldes. ¿Cuál fue la tendencia, el porcentaje de esa participación de las mujeres, tanto en las candidaturas y las que fueron electas? Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, el porcentaje se ha mantenido, es decir, el objetivo de la aprobación de la cuota de género era que progresivamente los partidos políticos iban a ir incrementando este porcentaje para llegar idealmente a la paridad, que es lo que en principio se busca, la igualdad de participación de mujeres y hombres. Sin embargo, creo que a nivel de la Asamblea Legislativa, digamos que la participación y la inscripción se ha estancado, la inscripción en un 40%, y mujeres electas pues siempre terminan en un 30% o menos. Muy bien. Dentro de los consejos municipales, ¿cuáles son los cargos, Mitzi, en los que hay mayor participación de las mujeres? Creo que en el caso de los consejos municipales, y quizás por sus características, se da un fenómeno interesante que es, digamos, el nivel de participación de las mujeres como electas resulta inversamente proporcional al cargo, es decir, al nivel de responsabilidad que dentro del Consejo Municipal tienen los diferentes cargos, como alcaldesa, síndica, regidora propietaria, regidora suplente. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que los mayores niveles de participación
están en las mujeres que son regidoras suplentes. Allí identificamos que los partidos políticos están inscribiendo en mayor cantidad de las mujeres y resultan electas en este cargo. Y así, digamos, en menor proporción las regidoras propietarias, en menor proporción las síndicas y por último tenemos el principal cargo de liderazgo de un municipio que es la alcaldesa, que ha rondado como el 11%, a diferencia de estas elecciones recién pasadas que por el cambio, por la reducción del número de municipios de 262 a 44, bueno, han resultado electas 8 mujeres y eso representa un 18%. Pero aún es poco, ¿verdad? Sí, aún es poco, aunque en el caso de América Latina el 18% sí es superior al nivel promedio, que es del 15%, pero nominalmente vemos que de 29 alcaldesas que teníamos anteriormente, ahora solo tenemos 8. Entonces, eso en alguna medida también significa menos espacios de participación, de liderazgo también para las mujeres. Sí. ¿Qué tipos de violencia suelen enfrentar las mujeres políticamente activas y qué se debería de hacer, Mitzi, para superar esas violencias? Yo creo que El Salvador cuenta con un marco normativo a favor de los derechos de las mujeres que es muy importante. Siempre habrá situaciones en las que se pueda fortalecer este marco normativo y creo que eso ocurrió con el reconocimiento de la violencia política como una modalidad dentro de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Eso creo yo que es importante porque da pie también para reconocer que en nuestra sociedad la violencia política contra las mujeres está ocurriendo. Creo que siempre había ocurrido, pero no se había identificado o no se había reconocido en nuestro marco legal como tal, y creo que esta reforma que se realizó en el 2021 ha sido importante. Ya anteriormente se reconocían las expresiones de violencia contra la mujer, que fue en el 2010 que se aprobó esta ley. Sin embargo, con esta reforma del 2021 creo que le da más fuerza. Entonces, dentro de las investigaciones que hemos realizado o trabajos de forma conjunta con Andrisas, por ejemplo, y con Asparlexal, que son las asociaciones de mujeres, en el caso de Andrisas, autoridades locales, y Asparlexal, que son las asociaciones de mujeres parlamentarias y exparlamentarias, hemos identificado que las mujeres políticas experimentan más tipos de violencia de carácter psicológico y emocional, físico y sexual. Entonces, dentro de la ley que se reconocen estos 9 tipos de violencia, estos 3 son como los que de forma reiterada las mujeres experimentan en el ejercicio de sus funciones. Y no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también quizás antes, desde el momento en que ellas deciden ser candidatas para optar a algún cargo público. Luego en la campaña quizás se vive con mayor intensidad todo este tipo de violencia y bueno, en el ejercicio de sus funciones también, ¿verdad? O sea que no dejan de experimentar este tipo de violencia. Creo que a nivel de la violencia que se ejerce a través de las redes sociales, creo que ha sido mucho más fuerte en estas últimas campañas y en ese sentido creo que la violencia psicológica y emocional que experimentan las mujeres no solo les afecta a ellas como personas, sino también a su grupo familiar. Y eso, digamos, es un poco diferente en el caso de la violencia que se ejerce contra los hombres porque va orientada, digamos, en el caso de los hombres al ejercicio de sus funciones. Y en el caso de las mujeres es una violencia que también se ejerce por su aspecto físico, por su vestimenta, por su estado civil, es decir, no tiene ninguna relación o vinculación con sus propuestas de gobierno o de asamblea o de
alcaldía, por ejemplo, sino siempre es un ataque a la apariencia física de las mujeres. Entonces, creo que estos tipos de violencia, y más ahora en el ámbito digital, se ha profundizado más la violencia simbólica, que pretende ridiculizar, discriminar, desacreditar, violentar a las mujeres, comparándolas con animales, con objetos, y eso, digamos, que genera un impacto muy grave para la integridad física y emocional de las mujeres, emocional sobre todo, y creo que es como lo que debemos de poner atención. Claro. ¿Y qué hacer para superar esas violencias? Bueno, yo creo que esta reforma que hablamos del 2021 es importante también porque no solo reconoce la violencia política en la ley, sino también designa o delega, mejor dicho, responsabilidades a diferentes instituciones competentes en la materia. Y esto es interesante porque le asigna al Tribunal Supremo Electoral la elaboración de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia política. En este sentido, creo que el tribunal ha avanzado. Justamente el año pasado hacía la presentación de este protocolo y creo que está haciendo como los esfuerzos internos para adecuar y fortalecer su institucionalidad y dar como la atención debida. Sin embargo, creo que no es solo responsabilidad del tribunal, sino también, bueno, y la ley delega al ISDEMU para que también elabore un protocolo similar que también pueda dar como esta atención psicológica, jurídica, que las mujeres necesitan para que sea también un abordaje integral. Y creo que aquí se involucran también las otras instituciones operadoras de justicia, que creo yo de una forma coordinada, interinstitucional, podría atenderse de mejor manera este tipo de casos que se dan a las mujeres políticas. Bien, y para finalizar, Mitzi, ¿por qué es importante la participación política de las mujeres? Bueno, yo creo que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la participación política también es un derecho que las mujeres a través de sus diferentes luchas lo han ganado. Creo que es importante reconocer el papel que las mujeres pueden desempeñar al ocupar un cargo de toma de decisión. Creo que las mujeres tienen propuestas interesantes y que probablemente no las ve nadie más, sino que parten de las necesidades y características también que las mujeres tienen al respecto. Y creo que la propuesta de leyes o de iniciativas o de programas que se puedan realizar a través de las políticas públicas para las mujeres es importante. Y también porque, bueno, somos más de la mitad de la población y creo que es justo que haya una representación paritaria, ¿verdad? Ya es tiempo, creo yo, que demos ese paso de la cuota del 30% a la paridad, a un 50%. Y es interesante también porque esta cuota aprobada en el 2013 justamente termina de aplicarse en las elecciones del 2027 para la Asamblea Legislativa. Entonces creo que la Asamblea tiene una tarea importante para prorrogar, digamos, esta medida o dar este salto importante hacia la paridad. Muy bien, bueno, Mitzi, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted, amiga, amigo, siga en sintonía de su programa Miradas.